buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Pláticas Caninas en su episodio número 29. Como ustedes saben, quienes ya me conocen y quienes no, para quienes no, mi nombre es Memo Cavazos, veterinario, manejador profesional por más de 30 años y juez de la Federación Canófila Mexicana de todas las razas por 7. Es un placer que estén aquí conmigo para tratar un nuevo tema bastante interesante que seguramente les será de utilidad. Pero antes de empezar, agradecerles infinitamente a quienes nos han compartido, quienes se han hecho miembros de nuestro grupo de Facebook y quienes se han inscrito en nuestro canal de YouTube. En cualquier buscador nos encuentran como Pláticas Caninas, ¿verdad? Y la plataforma que más les guste, seguramente estaremos comunicados. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado conmigo. Hemos tenido mucha comunicación en los últimos capítulos y en lo personal me encanta ver de ustedes. En el Messenger de Pláticas Caninas es la manera más fácil de contactarme, o por medio de mi página personal que es dogsconnection.net. Quiero oír de ustedes, quiero que me ayuden a crecer esta comunidad y seguramente que vamos a hacer amistad y a prosperar en este mundo de las exposiciones, ¿verdad? Pues bien, gracias por estar conmigo nuevamente, y el día de hoy, en este que es el capítulo número 29, voy a hablar de cómo lidiar con el calor en las exposiciones caninas. Y los que tienen como yo más de 30 años van a recordar que ahora sí que nosotros fuimos criados en un entorno completamente diferente. No voy a entrar en detalles de que si el calentamiento global, de que si la capa de ozono, yo no sé. Yo no soy científico y yo soy manejador profesional, y sí sé que en la actualidad las temperaturas han subido muchísimo en promedio. De hecho, el AKC, cuando un club nuevo pide autorización para usar un recinto, un parque, un lugar para hacer exposiciones, el AKC hace un estudio de si las temperaturas y las situaciones son correctas. Y hay lugares que no pasan por seguridad, ¿verdad? Pero el punto interesante y a donde voy es de que hay lugares que hace 20, 30, 25 años fueron autorizados y la gente, y se siguen haciendo las exposiciones ahí. Y la gente de la AKC misma ha dicho que si ahorita alguien llega a tratar de autorizar ese lugar, de ninguna manera lo autorizan. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado mucho y eso habla de que debemos ser extremadamente cuidadosos, tanto como dueños de perros y como profesionales por mucho más. Quienes no oyeron el capítulo pasado, hablé mucho de la responsabilidad que conlleva tener un perro con nosotros, viajar con él, exhibirlo, etc. Y si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Será el número 28, que creo que lo titulé Canto de Sirenas. ¿De veras quieres ser manejador? Escúchenlo y van a sacar algún tip importante. Quienes ya lo escucharon, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Ok, entonces el punto de partida es de que estamos tratando con perros. El perro es un animal que no suda, excepto entre los cojinetes, y eso lo hace muy deficiente, lo hace una especie muy deficiente disipando el calor. Nosotros sudamos por todo el cuerpo, los caballos sudan por todo el cuerpo y los perros no tienen esa capacidad, sudan nada más por la boca. Entonces es un área muy, muy, muy limitada y entonces ahí es donde empieza el problema. Y vamos a calificarla así, la voy a calificar así: es una especie delicada al calor, es una especie sensible, es una especie que tiene problemas con el calor, por lo cual es el motivo que debemos extremar las precauciones y los invito a que sean muy cuidadosos, porque pues ha llegado a haber casos muy tristes, ¿no? de perros incluso que mueren por este tipo de asuntos, por este tipo de negligencias, ¿verdad? Yo pienso que las razas tampoco han evolucionado de manera en que sean eficientes. La verdad es que si yo creo bulldogs, me voy a preocupar por el tipo, por las narices cortas, y pues eso no lo ayuda. Pero incluso las otras razas, yo no pienso que el hecho de que hemos hecho una selección, un inbreeding, etcétera, no los ha hecho más fuertes al calor. Y entonces esos son
ese es otro punto que está encima, ¿no? Y bueno, pues no vamos a ponernos dramáticos con que pueden morir, etcétera, porque es un hecho que sí. Vamos a lo básico y vamos a decir que el perro no se va a presentar bien si está demasiado acalorado. Y es de mis prácticas que yo recomiendo en estos casos para que tu perro llegue fresco al ring, para que cuando el juez le ponga las manos encima y se mueva, tenga un desempeño óptimo, porque pues si el perro está tronado, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Es muy importante, ¿no? El tipo es importante, pero el movimiento, la estructura, pero si el perro no se quiere mover, no se va a mover. Esto me recuerda a un artículo que escribí para una revista que se llamaba El Canófilo, que tenía el doctor Rojo de la Vega, y el artículo se titulaba Los perros también se mueven con el temperamento. Y pues en este caso voy a decir, los perros también se mueven con el estado de ánimo. Si no están en un estado de ánimo óptimo, si están, vamos a decirlo así, decrementados en su nivel de energética, están preocupados por sobrevivir, pues van a estar muy lejos de querernos complacer y de hacer un ida y vuelta y un alrededor brillante, ¿no? Entonces es por eso que la meta va a consistir en aprender a mantener a los perros lo más fresco posible, ¿verdad? Voy a dividir el tema en dos partes. ¿Qué hacemos antes de entrar al ring? Primeramente, lo primero es, yo les recomendaría, sobre todo si son dueños, que son la mayoría de mis escuchas, no llegar muchísimo antes. Todas las entidades caninas ahorita tenemos ya muy buena idea a qué horas van a entrar los perros al ring, y pues no llegar, si hace calor y se exhiben a las 2 de la tarde, y va a estar a 34 grados, lo sabemos, porque ya vimos el pronóstico, porque ahora todos los celulares nos ofrecen esa facilidad. Pues no llegar 3 horas antes, ¿para qué llegar a las 10, 11 si ya va a estar caliente y el perro se va a estar ahí consumiendo? Si el perro se exhibe a las 2 de la tarde, ya sabemos dónde nos vamos a poner porque fuimos el día anterior, ya tenemos nuestras mesas puestas, etcétera, nuestras jaulas, pues llegar 30 minutos antes, 25 minutos antes, yo pienso que sería prudente para poder arreglar al perro de acuerdo a qué tan laborioso lleve el proceso de la estética, ¿verdad? Entonces, eso es un consejo importante. Claro, sentido común. Pon tu tienda, pon tu área de arreglo donde haya sombra. Y todo esto que estoy diciendo son exposiciones en exterior. Obviamente cuando son en interior, generalmente el aire acondicionado nos evita todos estos problemas y es una bendición. Por eso mucha gente dice, es que a mí me gustan las exposiciones al aire libre, porque el pasto, porque la naturaleza, porque los perros se desplayan más. Pues claro que es mejor. Prácticamente, bueno, a excepción de los perros toys, que se mueven mejor en superficies de cemento, en superficies más planas que no lleven pasto, que les llega a molestar. Casi todos los perros les gusta más moverse en un exterior. Pero, pues la contraparte es que puede llover o puede hacer calor o puede ponerse lodoso o muchísimas cosas. Puede hacer viento incluso, ¿no? Y las exposiciones que son en interior siempre garantiza. Pero bueno, si eso solo pasa ahora sí que en la Isla de la Fantasía o en Wonderland, nosotros tenemos exposiciones en todos los países de todo tipo y debemos ser adaptables a este tipo de cosas y debemos tomar medidas al respecto y actuar en consecuencia de lo que es lo mejor para nuestro perro. Decía entonces, poner nuestra área de arreglo en lo más sombreado posible. Si es sombra de árboles, mucho mejor. Sabemos que la sombra de árboles es más fresca, etcétera. Pero bueno, eso es mero sentido común. El tipo de jaula. Si tú acostumbras a llevar jaulas de plástico, en esta ocasión te recomiendo que lleves jaulas de alambre, jaulas abiertas, y que a esto le anexemos un ventilador, que si tenemos corriente, pues usamos un ventilador de corriente y va a ser muy potente y va a poder estar todo el día, o si tenemos generador, pues también. Y si no, los ventiladores de batería de litio son bastante económicos, no hay excusa. Lo repito capítulo tras capítulo. Un manejador, un propietario debe de hacer lo mejor para que su perro se presente. Y no se vale decir, no tengo ventilador, se me olvidó comprar el ventilador, estaba cerrada la tienda cuando fui a comprar el ventilador. No, uno debe de equiparse, debe de prepararse la noche anterior de salir para la exposición. Si te viene bien hacer una lista, que no se te olvide nada, porque sabes que va a hacer calor.
Si sabes que va a llover, ¿dónde están tus botas y tu impermeable? Pero bueno, eso es más para nosotros que para el perro, ¿verdad? Entonces el ventilador es una buena opción también y debemos de acompañarnos siempre de una hielera porque el hielo va a ser una herramienta magnífica para cuando estemos adentro del ring, ¿no? Entonces, llegan las 2 de la tarde, empieza nuestra raza. Nuestro perro entra a las 2:14 al ring, vamos a decirlo eso. Los 35 grados, pues ya se hicieron 36. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos una clase de 10. Nosotros estamos en el 9º lugar. Y pues lo prudente es que el juez llame a todos los perros. En el AKC se requiere que todos los perros estén adentro y que chequen, ahora sí que pasen lista de presente. Y el juez tiene la opción de mandarlos afuera a buscar la sombra. Eso es lo que comúnmente pasa. Hay gente, yo he visto gente que no aprovecha ese recurso, que le da miedo salirse del ring. Y en Estados Unidos no, yo nunca he visto a algún caso de que estás descalificado porque no estabas adentro del ring toda la categoría. Realmente el sentido común debe de reinar. Y en un punto dado, si me descalifican porque yo estaba haciendo lo mejor que yo pensé para mi perro. Entonces, pues ¿quién me va a poder reprochar esto? Entonces debemos ir al ring con la hielera, la que ustedes quieran, llámesele de ruedas, llámese una pequeña, llámesele la misma donde ustedes llevan su comida y su refresco, sus aguas para tomar, y acompañarse de un jacket, de un cool jacket, que se dice en inglés. No me gusta, como ustedes saben, usar anglicismos, pero una chaqueta fría, vamos a decirle así, que es un chaleco propiamente, que está hecho de esta esponjita como neopreno, que esta la vamos a mojar en la hielera con agua con hielo. Muchos de mis clientes llegan con el cool jacket en una Ziploc y con 2 hielitos. Eso ayuda en nada. El agua es tibia por naturaleza si la tenemos si estamos en una exposición de 35, 36 grados. Debe de estar en la hielera. Hay quien la mete a la hielera y no le pone agua a la hielera y la chaqueta no se impregna de agua. Debe de estar saturada de agua helada. Si podemos poner una cubeta con agua, echarle hielos, también funciona muy bien. El punto es que la chaqueta la sacamos nosotros del agua, la exprimimos un poquito, se la ponemos a nuestro perro. Y esto estoy hablando de los perros de pelo corto, porque obviamente si tenemos un poodle estándar o un antiguo pastor inglés, esta práctica no aplica, ¿verdad? Entonces hay que usarlo con criterio. No quiero que alguien me diga que vinieron a decirle que le arruinaron el pelo por andar siguiendo mis consejos, ¿no? Todo con criterio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el ring, tratar de estar en la sombra, si el juez no nos manda para afuera. Hay veces que los rines tienen parcialmente las sombras, que hay un árbol que en la tarde pega aquí, que en la mañana la sombra pega de aquel lado. Entonces, en la medida de lo posible, tomar esto. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos un chaleco de estos enfriadores de neopreno y de los bonitos que tienen cintas con velcro para que no se le caiga? Una toalla. Una toalla se mete en la misma agua helada y se la ponemos al perro. ¿Quién me va a decir que no puede, que no tiene una toalla en casa para llevar a la exposición? Con la misma con el que bañaron al perro de antes. Así de fácil. Esa la exprimen, la dejan tendidita donde estaban arreglando los perros y seguramente, si está a 35 grados, antes de que anochezca ya va a estar seca y el próximo día la pueden usar. Y si no, la meten en una bolsa y se la llevan a su casa. Punto y se acabó, no tiene complicación. Entonces es más querer, no. Yo sé que hay países en que estas cosas no se consiguen tan fácilmente. Hay veces que vamos con 4 perros y nada más tenemos 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues la toalla. Vamos a adaptarnos y vamos a hacer uso, ¿verdad? Ahora, un aspersor con agua fría también, pero agua fría. Que esté ese aspersor adentro de la hielera. Que cuando lleguemos al ring ya haya estado sus buenos 10-15 minutos en la hielera y que el agua que le vayamos a esparcir encima al perro sea fría, ¿no? Muy importante, las áreas que debemos de cuidar. Las áreas en las que son de alguna u otra manera termorreguladoras para el perro, que son en los machos los genitales, el vientre y también el cuello. La sangre, si le ponemos una toalla pequeña
bien helada en el cuello, esa sangre que va al cerebro va un poquito más fría y eso va a ayudar a que el perro jadee un poco menos. Porque esa es otra. No hay perro en el mundo que se vea mejor jadeando que con la boca cerrada. Es realmente, vamos a decirlo así, desagradable a la vista ver un perro que está babeando, que está exponiendo mucho la lengua. Solo en el pastor alemán, a la gente del pastor alemán le gusta sacar las fotos con la boca abierta. Es algo que yo observé hace mucho de la gente de pastores en México y aprendí, y me costaba trabajo entenderlo, pero es lo clásico, es lo que a ellos les gusta y bueno, son usos y costumbres. Los cojinetes también, debemos estarlo mojando constantemente los cojinetes para que se refresque, ¿no? Ustedes saben, si hace frío y a nosotros se nos enfrían los pies, si vamos en chanclas y está a -2 grados y nos metemos en la nieve, pues ya se imaginarán. Los pies es un termómetro, un termostato muy importante que va a ayudar a que el perro se enfríe, entonces hay que mantenerlo mojado. Hay quien usa alcohol en las botellas de aspersor, es práctico. Es práctico, aparte de que el alcohol rompe la grasa, que si tenemos un perro que no se ha bañado en 2 o 3 días, le va a dar un poquito de brillo porque el alcohol ayuda a hacerlo, a romper esta grasita. Y como ustedes saben, cuando nos ponemos alcohol o gel alcohólico que ahora está tan de moda y hacemos esto, agitamos las manos, se siente frío y ese va a ser el mismo efecto que si rociamos a nuestro perro con alcohol, ¿verdad? Los congelantes, las placas frías estas que se venden de manera comercial, funcionan bien, se las puedes poner en el vientre a cualquier perro. Yo he visto muy comúnmente a los chichos, a los malteses, a los yorkies, pues una barra de buen tamaño, es casi de largo del perro, la ponen en una mesa mientras están esperando, el perro está entrenado a echarse, porque obviamente esos copetes y esos arreglos se hacen con el perro echado. Y si el perro se tumba sobre la placa helada, sobre el congelante, pues va a ser también una manera muy eficiente, ¿no? Esas son más o menos las cosas que yo hago. Si ustedes tienen alguna experiencia, no se olviden aquí en las cajitas del video en YouTube o en los comentarios de mi post en Facebook. O también pueden mandarme un audio. Para mandarme audios tienen que tener la aplicación de Anchor y creo que es un icono verde en el que ustedes me pueden mandar un audio y a mí me llega automáticamente y con muchísimo gusto lo voy a incluir en los próximos capítulos si alguien se anima a hacer esto y nos da su opinión. Les recuerdo que somos una comunidad, yo no tengo la verdad absoluta y estamos aquí para aprender. El otro día estaba leyendo un libro y muy relacionado de hecho me dieron ganas de escribir un artículo del proceso de cómo aprende un manejador. Y este libro decía que el secreto de seguir aprendiendo es el ser humilde. Tú debes de ser estudiante toda la vida, aún así, aunque llegues a un nivel, aunque estés ganando, aunque la gente se acerque a vanagloriarte, a querer aprender de ti, la actitud siempre debe ser de estudiante para toda la vida, ser como una esponja. Entonces, si alguien me quiere enseñar algo aquí en los comentarios, yo estaré muy agradecido de manera agregada, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la parte dramática. ¿Qué pasa cuando un perro, como dicen por ahí, se le calienta el radiador? Hay un problema en los perros que se llama golpe de calor, que es un límite en que el perro pierde control ya de la temperatura y es muy peligroso y los perros pueden morir de esto. La primer indicativo que tenemos es soñolencia. El perro no se va a querer mover. Olvídense de exhibirlo ese día si el perro ya está llegando a estos grados. La lengua va a ser muy dilatada. Cuando lo vemos más dilatada que lo normal, un perro cuando anda corriendo en el parque a 25 grados va a estar jadeando. Un pointer, un Brittany Spaniel, cualquier perro. Y es normal porque él quiere sudar, necesita sudar. Pero cuando la lengua ya la vemos muy dilatada, es un foco rojo y debemos de tomar acción inmediata. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, ponerle una toalla con hielo, tratar de llevarlo al aire acondicionado más cercano. Si hay que meternos a un centro comercial o a una tienda o lo que sea con el perro, si podemos hacerlo, hay que hacerlo de inmediato. El tiempo está corriendo en nuestra contra si se prende uno de estos focos rojos y por supuesto el perro no se va a poder exhibir este día, ¿verdad?
Y pues nada, eso obviamente es más importante la vida del perro que cualquier premio que pueda ganar. Pero bueno, lo importante es lograr que nunca lleguemos a este extremo, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí mi participación del día de hoy. Les recuerdo, activen la campanita en el canal de YouTube Pláticas Caninas. Suscríbanse y estarán pendientes de nuestra publicación, que comúnmente es semanal. Y nuestro podcast en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden estar escuchando. Amigos, y hoy me despido con la clásica que mucha gente le gusta. Recuerden que lo mejor está por venir. Sean felices.